Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para evaluar y analizar en profundidad algunos temas recurrentes de gran importancia en la escena nacional como también en el mundo. Este es un programa que se transmite por Vez Cable, por el canal VHTV de Cable Más, por Win TV y por Conectados TV. Asimismo, por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar los aspectos más importantes del presente programa. El tema que nos concita en esta oportunidad es uno que va adquiriendo protagonismo y va a tener una importancia decisiva, sobre todo en los primeros meses, en el primer semestre del próximo año. Me refiero a la crisis económica que ha devenido de un manejo donde la nota fundamental era el constante incremento de los precios. La crisis vendría a adquirir una naturaleza de tipo recesivo. La recesión es un fenómeno económico mediante el cual un proceso productivo pierde fuelle, pierde impulso y termina paralizándose. La economía recesada es como el carro que pierde combustible y se para. Y en consecuencia, ustedes entenderán los resultados, lo penoso que significa para una población una economía en receso es sumamente grave porque los ingresos acostumbrados ya no se van a tener y por lo tanto habrá dificultad tanto para el sector público como el privado poder financiar sus obligaciones habituales, entre ellas las remuneraciones de los diferentes sectores. En consecuencia, este es un asunto muy importante y además decir de que este tipo de crisis son aquellas que ponen en juego la vitalidad de un régimen determinado. Generalmente en las historias, cuando se quiere correlacionar la crisis política con un momento económico, estas crisis de recesión son las que son el marco propicio para que un gobierno se derrumbe. ¿Puede pasar eso el año 2024? Esas son las preguntas que tenemos que hacer y la reflexión de este programa va por ese sentido. Mi estimado Enrique, este es el marco y ¿qué te parece? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves tú el panorama en relación a la crisis económica que ya ha sido reconocida por el gobierno y por el ministro de Economía que durante mucho tiempo decía que no pasaba nada? Bueno, varios Adelante, temas. Enrique. Muy buenas tardes, estimado Ángel. Un honor, como siempre, estar aquí en Línea Política. Saludo a toda la audiencia de las diversas plataformas que nos ven semana a semana, nuevamente en un tema más allá de la coyuntura. Creo que podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el objetivo del programa del día de hoy es relevar en líneas generales la relación que existe entre la crisis política y la crisis económica, o entre la economía y la política, y cómo a lo largo de la historia, en el país, en el mundo, grandes crisis económicas han significado naturalmente un cambio de régimen en diferentes lugares, y cómo esto incluso alrededor de las grandes potencias han significado no solamente cambios o reformas dentro de ellas, sino incluso en los países satélites o en las zonas de influencia. Recordarás tú que una de las crisis icónicas más estudiadas ha sido sin duda el crack del 29. Y recordarás que eso marcó de una u otra manera, de una manera muy potente, los acontecimientos de la tercera parte del siglo XX en América Latina y, como no, en el Perú también. Recuerda que hasta ese momento, en su alianza con los capitales norteamericanos, por ejemplo, el presidente Leguía proponía pues una patria nueva y creo que le iba relativamente bien, hasta que justamente cayó esta crisis derivada, creo que del 29 de los Estados Unidos, que terminó de una u otra manera también desacelerando la proyección de su gobierno, además en el marco del surgimiento de propuestas de corte popular, por ejemplo, como el APRA, por ejemplo, como el sanchezarismo o como las células también, digamos, de izquierda marxista más radical que se empezaron también a formar por aquellos años. Creo importante señalar que esta relación se ha visto evidenciada también, y traigo este ejemplo a colación, con lo ocurrido, por ejemplo, alrededor del tema de Alberto Fujimori. Creo que la reelección, la primera, del 1995, tuvo un Fujimori con 60 y tantos por ciento, tú recordarás
Bien, frente a claro. un Pérez de Cuellar con menos de 30%, con veintitantos por ciento de voto efectivo. Pero a los 2 años o a los 3 años, no, a los 2 años en realidad sintiéndose más a los tres, el tercero en el 98, arriba la denominada crisis asiática, que genera también el hecho de que la economía se paralice y que se empiecen a perder puestos de trabajo. Y creo que es el punto fundamental en el cual el gobierno de Fujimori realmente empieza a decaer lentamente hasta terminar cuando sale del poder, producto de los videos y las movilizaciones, con 15-18% de aprobación, habiéndose desmoronado en 50 puntos. El escándalo sin duda ayudó, pero el tema de la crisis se sentía cada vez más. Y quizás un primer caso de estudio sería eso, sería ese, una situación además que tú viviste de primera mano en la lucha política contra Fujimori, que era muy dura, mientras, digamos, la estabilización que él había tenido de la economía y el combate al terrorismo había sido efectivo. Pero ahí tú ves cómo el tema económico, al desbalancearse en el plano internacional y su influencia en el Perú, fue determinante para esta lucha democrática al final, ¿cierto, Ángel? No, totalmente de acuerdo. Mira, la crisis económica es un factor que influye en el quehacer político, que duda cabe, pero las crisis de carácter recesivo, esas que frenan o paralizan el aparato económico, tienen consecuencias muy graves porque deterioran un régimen determinado. Tú has hablado de Leguía, de los fines de la década del 20, y se provocó una crisis a partir del crack del año 29 en la bolsa de Wall Street, en Nueva York, en fin, en los mercados financieros norteamericanos, que produjo una crisis mundial, ¿no? Y toda América Latina fue afectada. Los distintos gobiernos que por ese momento estaban se vieron confrontados con movilizaciones de protesta masivas y muchos gobiernos tuvieron fin a partir de este momento. Otra crisis recesiva importante, la última, ha sido la del año 2007-2008, que ha marcado el ritmo de la época y ha puesto punto final a las esperanzas superficiales, muchas veces vanas, que ya se había acabado la historia, el fin de la historia, y que por lo tanto el sistema capitalista en su versión neoliberal no tenía ningún tipo de obstáculo en su victorioso movimiento. 2008 fue una crisis de terribles conclusiones. Si bien el Perú, hay que decirlo en honor a la verdad, el gobierno de Alan García manejó la situación y entonces, si bien caímos en el crecimiento a 2%, no se produjo un deterioro de otra envergadura. O sea, un manejo inteligente de la crisis, de la recesión mundial, porque fue una recesión mundial. El producto a nivel mundial dejó de crecer y afectó a muchas partes del mundo. Se produjo un giro. Los movimientos de protesta que están poniendo en cuestión inclusive la globalización, la agudización de los conflictos en distintas partes del mundo, tienen que ver con el año 2008. Entonces, esto es importante. Por eso es que creo yo que hay que evaluar y tomar en serio el anuncio de crisis de recesión, que como todos sabemos tiene como origen fundamental la falta de inversión. ¿Por qué una economía se para? Porque le falta combustible. ¿Y cuál es el combustible para el proceso económico? La incorporación de capitales nuevos que van a hacer que la producción siga creciendo o mantenga un ritmo determinado. Pero si por alguna razón empieza a haber una orfandad de capitales, no hay inversiones, el problema entonces tiende a ser serio. Y el Perú ya viene adoleciendo de este mal de años atrás. Muchos economistas señalaron que la pandemia fue un momento recesivo. Las medidas del señor Vizcarra, del lagarto provocaron, ahondaron una crisis. La caída del producto llegó al 12 punto, casi 12 puntos por ciento negativo, ¿no? Y si bien nos recuperamos por la economía internacional y los precios, la economía peruana ya tenía problemas de crecimiento porque no había inversión. Y por cierto, el ascenso de Castillo se caracterizó por una fuga de capitales. Según el presidente del Banco Central, el doctor Velarde, es la fuga de capitales más grande que ha habido, más de 20.000 millones de dólares. Es una cantidad gigantesca y eso entonces
impide que ese dinero pueda ser utilizado en la reproducción del capital y de la economía en su conjunto. Y por otro lado, los empresarios temerosos de un gobierno que amenazaba la inversión privada, la propiedad y la economía de mercado, dejaron de poner recursos, y de esa fecha hasta ahora, porque el gobierno de Boluarte, sin Castillo, no ha logrado superar eso. O sea, nuestros niveles de inversión privada son cero o casi cero. O sea, sumamente, no hay nuevas inversiones. Y por otro lado, dice el manual, cuando el sector privado no contribuye al desenvolvimiento económico, entonces, siguiendo a Keynes, el sector público debe ocupar ese espacio. El Perú tiene un conjunto de proyectos que, de ponerse en marcha, la economía se reactivaría, estaría en fase caliente, estaría en expansión. Pero resulta que todos estos proyectos, por distintas razones burocráticas e incapacidad gubernamental, están también paralizados. Entonces tenemos Sí, un freno público y privado, y eso pues marca, eso explica el por qué estamos en recesión. sí, yo creo que es importante entender algunas cosas y creo que hay que hacer una brevísima también reseña, digamos, de lo contemporáneo para entrar más adelante a evaluar algunas posibilidades de salir de la crisis. Pero es importante mencionar el ejemplo histórico que tú has puesto sobre la mesa, que es el de la crisis del año 2008, que tiene que ver con el sector inmobiliario fundamentalmente, pero que se convirtió en una crisis mundial. Solamente 5 países tuvieron crecimiento no negativo, es decir, crecimiento positivo en el mundo. Uno de ellos fue justamente el Perú. Y creo que ¿Cierto? es importante señalar que frente a las crisis mundiales, también, mejor dicho, se revalora aún más la capacidad de los timoneles, la capacidad de quienes creen en el Estado en esos momentos. En otros países se crecieron 2, 3, 4, 5%, y el Perú logró un crecimiento de 2%, porque aplicó, no dogmáticamente, contra la opinión incluso de los sectores liberales, una política de inversión pública en infraestructura muy Ujú. agresiva, Eso es es, decir, un giro keynesiano, contra, como digo, la opinión de los dogmáticos liberales. Y por supuesto. lograron hacer que el país no termine, digamos, de estancarse, a pesar que el mundo entero lo hacía. Creo que eso es importante de señalar. Posteriormente, hay que decir que frente a la crisis del COVID, que tiene evidentemente derivadas económicas también por la puesta, digamos, en escena en el mundo de la necesidad de quedarse en casa, relativizado en cada país dependiendo cómo manejaron su tema sanitario en los tiempos, hay que decir que la cuarentena cavernícola medieval que hizo Vizcarra colaboró con una caída de 19 puntos del PBI en ese trimestre en donde él mantuvo totalmente cerrada la economía. Por lo tanto, pandemia, más un gobierno de carácter, digamos, marxista radical, han configurado la entrada a esta recesión que el día de hoy vivimos y que después de la pausa analizaremos más a profundidad y también propondremos seguramente algunos tips posibles de estudiar para salir de la misma. Regresamos luego de la pausa. Vamos pues, adelante. Enrique, tú has manifestado algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta, y efectivamente las crisis pueden tener elementos que la contienen o son paliativos, pero son importantes. Hay respuestas. La crisis no tiene por qué ser una ola que arrastra todo, ¿De sino que acuerdo? hay medidas contracíclicas, ¿no? Que usadas con inteligencia, con oportunidad, con certeza, permiten que por lo menos los efectos no sean tan contundentes ni graves como podrían ser en aquellos lugares donde no se toman esas medidas. Y por eso yo tengo una enorme preocupación por lo que viene pasando en el Perú, porque este es un gobierno, el de la señora Boluarte y su ministro Contreras, que va a cumplir un año en el cargo, que siendo funcionario de Castillo, lo cual ya no es mérito alguno, por cierto, él ha seguido, digamos, una política, claro, ya, no, ya sin los exabruptos que implicaba
En el caso de Castillo, la amenaza del cambio de la regla de juego, la Asamblea Constituyente, el cambio constitucional, eso ha desaparecido del escenario nacional, del escenario político, eso es verdad, pero no hay una gestión de la economía, de los servicios, y estamos en una etapa de estancamiento. De ese punto de vista hay una continuidad del gobierno de Castillo con Boluarte, que la inversión privada no ha vuelto. La señora Boluarte ha debido hacer un esfuerzo, ya, bueno, sí ella promete recuperar la democracia, eliminar los factores que la cuestionan, como la Asamblea Constituyente. La continuación es gobernar y entonces concitar nuevamente confianza para que los sectores vinculados al capital, el elemento más cobarde del mundo que ante cualquier cuestión huye, escapa. Ese es un eh, viejo refrán. No hay Así es, nada más cobarde en el vuelva, mundo que el dólar. así es, eso es verdad. Vuelva pues a creer y vuelvan los capitales y empecemos nuevamente un ciclo de ascenso en la producción. Pero eso no se ha hecho, ¿ah? Eso no se ha hecho. Y a la señora no ha ido acá, pero al ministro de Economía y al primer ministro y a la gente, los empresarios lo han vapuleado. El señor Contreras ha dado testimonio de eso, ha estado haciendo algunas cuestiones de bonos y pequeñas ayudas para determinados sectores, pero no había una política para evitar que la recesión nos gane. Y eso es un asunto grave. Más aún, él ha estado negando que había recesión durante mucho tiempo. Sí. El doctor Velarde del Banco Central decía, los economistas, las universidades, las facultades de economía señalaban que la economía estaba perdiendo ritmo, impulso, fuelle, y el señor Contreras decía, daba la contra y decía, no, estamos creciendo, estamos bien, hay paz, hay bueno, hasta que finalmente ha tenido que admitir, mira tú, para que admita, la cosa ya tiene que haber sido grave y además inocultable. Y eso entonces yo creo que se va a manifestar a fin de año, pero sobre todo al comienzo del próximo trimestre o semestre Sí. próximo. Y Mira, ahí entonces las cosas se van a poner color de hormiga. hay tres cosas que me gustaría decir. La primera tiene que ver todavía con un elemento que explica en la historia contemporánea también lo que se ha configurado el día de hoy. Lo otro tiene que ver seguramente con el tema, en efecto, de la recesión y el asunto del empleo. Y lo otro es un acápite sobre la actitud de cierto sector empresarial. Rápidamente empiezo por lo primero. Quiero decir que la curva de desaceleración del país hasta entrar finalmente en recesión, siendo justos además con la historia, no la empieza Castillo, Ah, no, tampoco la claro. empieza Vizcarra, la empieza Ollantumala. Ollantumala entra al gobierno y dice, la política ahora no va a ser crecer para incluir, sino va a ser incluir para crecer. Un contrasentido, es decir, es como quien dice, no voy a tener más para distribuir, sino voy a distribuir para tener más. Una cosa que no tiene ningún sentido Tú gastas para físico, tener más. científico, Es matemático. contradictorio. Sí. Una total tontería. Pura demagogia. Es el que empieza a hacer que el Estado se agrande más, aumenta 150% el gasto social sin hacer buenos programas, la pobreza aumenta, aumenta el gasto público, empieza la política de endeudamiento, que Kuczynski continúa. Recuerda los bonos a 100 años, una serie de circunstancias que se han Es que es una mantenido por economía de bonos, de ayudas. economía de bonos y de deuda que van a pagar las futuras generaciones y seguramente algunos han comisionado muy bien por esos bonos. En segundo lugar, me parece importante subrayar que Velarde, por ejemplo, afirma que se han creado 52.000 puestos formales, lo cual es cierto en este último año, de septiembre del 22 a octubre del 23. Eso lo ha señalado en una columna reciente el economista Chacho Hidalgo. Pero lo que señala Hidalgo, que no ha señalado Velarde, que es importante decir, es que se han perdido aproximadamente 300.000 empleos informales y 114.000 de empleos, digamos, temporales o empleos, digamos, menos sólidos. Es decir, 400.000 peruanos de una u otra manera, en este mismo tiempo, en un añmo, han visto complicada la forma de conseguir sus Contra, ingresos. Un contra dato no 50, menor. contra 50 que entran al 50.000 mercado. formales. Es decir, mira Entonces, hay cómo un ha avanzado déficit. el tema. Y hilando eso con lo último que quiero plantear en esta intervención,
es que estando en algunas reuniones incluso con representantes del sector empresarial, una parte por lo menos, me sorprende la pasividad con la que se toma tanto a Contreras como a Otárola. El razonamiento es malo o son malos o les falta carácter o les falta experiencia o lo que fuese, pero si lo sacan aquí irán a poner, así que mejor nos quedamos con estos de acá. Además, antes estaba Castillo, así que a lo que hay ahora mejor no decimos Sí, nada, sí. déjenlos aquí. Es una actitud absolutamente conformista para un momento que la verdad es grave la circunstancia que estamos creando y todavía faltan 2 años para que las urnas se abran. Si la recesión avanza y si el empleo se empieza a perder por decenas de miles, vamos a llegar al día de las elecciones, en abril del 2026, con un resentimiento social muy grande, un malestar social muy grande, que seguramente alumbrará también en primera vuelta algún outsider radical, de izquierda o de derecha. Ya salió ya Antauro diciendo que va a buquelizar el país, por ponerte solamente un ejemplo. Hay que ponerle mucha atención a este asunto económico y su impacto en la política y en las mayorías populares, ¿no? No, mira tú, es sorprendente que el gobierno no reaccione como debiera ser. Es verdad que antes de ir a CADE, una conferencia de prensa donde el ministro Contreras con Otárola anunciaban un plan de reactivación productiva de 25 puntos. Yo no soy experto, pero he escuchado decir a quienes sí conocen estas cosas, decir que las medidas les falta mucho fuelle, que no son suficientes y que no cree él que van a... Y muchas de ellas son repeticiones y lugares comunes, ¿no? Pero que no hay cómo garantizar que efectivamente puedan tener un efecto positivo. O sea, las notas o las opiniones terminan con mucho escepticismo sobre lo que está haciendo el gobierno. Por otro lado, resulta contradictorio que quien ha sido responsable de la recesión, o por lo menos no ha hecho nada mientras ésta se incubaba y desarrollaba, ahora pretenda ser él el salvador y que corrija la cosa. Desde el punto de vista político, eso es un grave Es error. como Massa corrigiendo la economía argentina. Sí, 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 sí. Bueno, y Massa, que por supuesto es mucho más que Contreras, al final se Mil tiene veces. que rendir ante la evidencia y los argentinos, dejándose de cosas, inclusive sin creer todos en Milei, tomando distancias, teniendo reparos, han dicho no a ese continuismo perverso de estas políticas estatizantes, populistas, que han ido degradando la economía argentina, ya han debilitado las instituciones. Eso me parece a mí muy importante, repito, más allá Ahí de tienes las otro ejemplo simpatías que claro pueda de tener el cómo señor Milei, la ¿no? economía impacta en la política. Sí, La claro. elección argentina es toda económica. No, por supuesto, la gente ha finalmente votado. Ahora, inclusive a sabiendas de que ahí hay un porcentaje muy alto de población, más de un tercio, que vive del Estado de alguna manera, pensiones, subsidios, empleos, qué sé yo, eso se va a resentir indudablemente porque la política de Milei que anuncia es una política de privatizaciones, es una política que el mercado funcione y que se eliminen los subsidios y los aparatos burocráticos, parasitarios, inconvenientes que desaparezcan. Entonces, caramba, eso va a tener algunas consecuencias. Vamos a ver qué sucede, hay que estar muy atentos, pero revela la gravedad de la crisis en ese país. Y aquí, claro, no hemos llegado todavía a ese extremo, la potencia del sector, de los sectores medios, la capacidad de consumo que se tiene, el uso de los ahorros, es lo que mal que bien mantiene. Y claro, los precios internacionales que si bien ya no están en el boom de hace un par de años, sin embargo, siguen siendo atractivos y entonces nuestra oferta de bienes al exterior sigue siendo una fuente principal de recursos. Pero esto está muy lejos de cantar victoria y realmente creo yo que si no se toma en serio el tema económico, si no se adoptan medidas de emergencia ya y de tipo radical, podemos tener una hecatombe gigantesca que incluso fragilice la idea de un recambio electoral democrático o en condiciones normales. Creo De que esa es la... acuerdo. Yo termino diciendo que lo que hace falta de manera importante es audacia en la atracción de capitales. Creo que con otro liderazgo ya estuvieran haciendo viajes realmente importantes para atraer capitales.
más allá de los que ya se encuentran en el país, de diferentes banderas. Y evidentemente la posibilidad, el liderazgo, la visión y la gente especializada para poder destrabar grandes proyectos mineros estancados, 53.000 millones estancados, de ampliar la frontera agrícola en 1 millón de hectáreas adicionales que se puede con Majes Iguazú, Chavimochic 3 y todo lo que hay. Y ojalá que en los próximos meses, creo que con un cambio en el Ministerio de Economía y esperemos también en la PCM, esto se concrete. Sin duda, ha quedado claro el día de hoy que la economía puede tener un alto impacto en las decisiones políticas y en el futuro, sin duda, de la patria. Muchas gracias a todos los que nos han sintonizado el día de hoy en un análisis más semanal, más allá de la coyuntura. Muchas gracias, Ángel. Y con todo será hasta la siguiente semana con un nuevo tema. Muchas gracias. Hasta Hasta la luego. siguiente semana y muchas gracias a todos.